Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniela Rey, soy consultora y hoy voy a tener el placer de exponer y moderar este webinar dedicado a la salvaguarda de participación. ¿Me, me escuchan bien? Creo que hay un poco de interferencia. ¿Pueden escuchar bien? Disculpen. Bueno, ¿Escuchan bien? ¿Se escucha bien? bueno, Dani, ¿nos escuchas? Sí, las escucho. Ah, qué bien. Como son, como, s- Perfecto. Perfecto. Como somos Aquí, poquitos, voy a dejar los micrófonos sin mute. Así me pueden interrumpir si quieren hacer preguntitas. perfecto. ¿Les Gracias. parece? Gracias a Estamos ustedes. listos. Estamos listos, entonces, estamos grabando incluso. Así que empezamos. Bueno, como les dije, hoy vamos a examinar la salvaguarda de participación. Y ahí estamos. Y la presentación está dividida en tres secciones. Primero vamos a examinar brevemente dos decisiones internacionales de la Convención Marco relevantes a esta salvaguarda, para luego pasar a examinar el contenido de la salvaguarda D relativa a la participación pública. Y además, al mismo tiempo, vamos a tratar de identificar y examinar un poco el derecho internacional relevante y aplicable a esta salvaguarda en México. Y por último, vamos a pasar a examinar la ENARED y cómo aborda esta salvaguarda de participación y que a la vez es un derecho. Así que partamos por la entonces primera decisión relevante y como seguro se pueden imaginar, es la que es el mismo lenguaje de la Convención Marco en relativo a esta salvaguarda y que establece que la participación plena y efectiva se debe a garantizar la participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular la de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Y todo esto cuando se apliquen actividades de red. Ups, ahí está. La segunda decisión internacional relevante de la Convención Marco de Naciones de Cambio Climático es aquella que se refiere a que las, las partes o los gobiernos que estén elaborando las estrategias nacionales o planes de acción, entre otras cosas, tienen que hacerlo asegurando la participación plena y efectiva de todas las partes interesadas o de los interesados pertinentes, como dice la decisión, y entre otros se destacan los pueblos indígenas y las comunidades locales. O sea, está muy alineado con el lenguaje mismo de la salvaguarda. Así que ahora que ya hemos brevemente examinado esas decisiones, pasemos a ver el contenido de esta salvaguarda en un poco más de profundidad y vamos, como les dije, a tratar de analizar un poquito cuál es el derecho internacional relevante y aplicable a esta salvaguarda para México. ¿Qué significa la participación plena y efectiva? En general, la participación plena y efectiva está relacionada con los que llamamos derechos procedimentales o derechos de acceso y que incluyen el acceso a la información, el acceso a la información para la toma de decisiones ambientales. Y esta información tiene que ser pertinente y proporcionarse de manera oportuna y culturalmente apropiada. El segundo elemento clave de una participación plena y efectiva se refiere a la participación pública en sí o los mecanismos que habilitan dicha participación. Y estos tienen que también ser adecuados a los distintos niveles, ya sea local, regional o nacional. Y el tercer elemento clave es aquel que se refiere al acceso a la justicia. Y aquí quiero recalcar que no es el acceso a la justicia en general que comúnmente escuchamos. Acá se refiere al acceso a la justicia solo en materia de toma de decisiones ambientales y que lo vamos a examinar en profundidad en las siguientes diapositivas. Entonces veamos el primer elemento, el acceso a la información. Este elemento lo que busca es garantizar que las partes interesadas y que estén participando en este proceso de toma de decisiones sean capaces de participar. Por eso
el término sin información no hay participación. La información se estima que siempre tiene que ser adecuada y, como dije, proporcionada de manera oportuna, pero esto a la vez significa o conlleva ciertos elementos. La información en sí tiene que ser la pertinente, no puede ser claramente cualquier información. Tiene que ser de manera oportuna, o sea, con suficiente también tiempo de antelación para que el público tenga la oportunidad de entender dicha información y poder dar sus aportes o sus insumos. Y además tiene que ser proporcionada de manera culturalmente apropiada. Relacionado con el derecho a acceso a la información, hay dos aspectos. El derecho al acceso a la información requiere que se proporcione información de manera activa y pasiva. Lo tienen ahí en el último bullet. La referencia al acceso a la información de manera activa se refiere a que se debe proporcionar esa información de manera proactiva, sin que haya o medie un requerimiento o una petición de información. A esto me refiero y se asimila mucho en los países al hecho de tener registros nacionales que proporcionen y publiquen la información o reportes de los organismos públicos del desempeño forestal, por ejemplo. Y el acceso a la información pasiva se refiere a el hecho de que existe una obligación de proporcionar la información que se ha requerido o se ha peticionado por una parte interesada en un proceso de toma de decisiones. El derecho a la información también está reconocido y consagrado en muchos acuerdos internacionales y regionales como un derecho fundamental. Entre ellos, les quería destacar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que identifica el acceso a la información como un elemento esencial para que haya una participación plena y efectiva, indicando que se debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre. Asimismo, también les quise proporcionar aquí el lenguaje de las directrices ACUE, del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, que define lo que se entiende por información adecuada, que es algo que en muchos casos existe problemática, que no se sabe qué significa eso, pero ellos dan algunas directrices y que podrían ser útiles o consideradas. Eso era en cuanto entonces al primer elemento, el acceso a la información. Pasemos a examinar el segundo elemento clave de la participación plena y efectiva, y ese es, como les comenté, la participación pública o los mecanismos que habilitan dicha participación pública. Para ello, para que haya esos mecanismos, es esencial que se cuente con un marco legal e institucional que contemple procedimientos que habiliten dicha participación. Y dichos procedimientos es importante que tomen en cuenta que tienen que dar la posibilidad de involucrar a todas las partes interesadas y relevantes de una manera transparente, de buena fe y que sea culturalmente apropiado. Y la segunda consideración es que se debe asegurar que el involucramiento y la consulta se haga conforme a los propios mecanismos de toma de decisiones a veces que son tradicionales y a través de sus propios representantes, en muchos casos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Veamos entonces también un poquito el alcance de lo que pueden tener dichos mecanismos de participación. En algunos casos puede ir desde el hecho de solamente compartir información. Ese es el mecanismo en sí. Les doy una oportunidad de proporcionarles esta información de manera unilateral. Puede ir a pasar a un proceso en que haya más involucramiento, que puede ser la consulta, donde hay un intercambio ya de los puntos de vista entre las distintas partes. A ir al último, por ejemplo, mecanismo que se puede relacionar con el empoderamiento, en cuyo caso aquí la decisión pasa a depender de las partes interesadas que están siendo consultadas.
Y este tipo de procedimientos de participación relativos al empoderamiento se manifiestan mucho más o se reflejan, por ejemplo, en cuanto a obtener el consentimiento libre, previo e informado, porque ahí claramente la decisión queda en esas personas que estamos tratando de consultar. ¿Qué dice el derecho internacional relevante y aplicable a México en el ámbito de la participación? Aquí hay dos artículos importantes. El primero es el principio 10 de la Declaración de Río y también la Agenda 21. En ambos se destaca que claramente la mejor manera de tratar con cuestiones ambientales siempre es a través de una participación plena y efectiva, y que hayan procedimientos que faciliten y fomenten dicha participación, como hay referencias claras, y que siempre se trate de asegurar que los grupos vulnerables, como las comunidades locales y los pueblos indígenas, no sean excluidos. Y ahora vamos a pasar a ver el tercer elemento, el de acceso a la justicia, pero como les aclaré antes, es acceso a la justicia por en el contexto de la toma de decisiones ambientales, no el acceso a la justicia de manera general. Eh, Como se puede imaginar, este derecho se refiere entonces a denunciar, o el derecho a denunciar, el incumplimiento de obligaciones en materia de participación pública. En la mayoría de los casos, el incumplimiento sucede al no haber, por ejemplo, proporcionado la información necesaria para garantizar la participación plena y efectiva, o, por ejemplo, por no haber seguido los procedimientos de participación cuando existiera una obligación legal para ello. En este caso, este derecho de acceso a la justicia en la toma de decisiones ambientales requiere que se pueda o se deba proporcionar un acceso a procedimientos judiciales o administrativos que garanticen este derecho de la participación pública o esta salvaguarda también. Ahora quiero tal vez pasar un poquito a examinar y recordarles que el lenguaje de la salvaguarda de la Convención Marco pone un énfasis particular en la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Y es por eso que tal vez vamos a ahondar un poquito ahora en esta salvaguarda y este derecho, pero en particular para los pueblos indígenas y comunidades locales. Debido a las diferencias de identidad, de cultura, de idiomas e instituciones, es que el derecho internacional reconoce los derechos, como dijimos, procedimentales o derechos de acceso para pueblos indígenas y comunidades locales, que en muchos casos son más vulnerables de estar excluidos de un proceso de toma de decisiones. En ciertos casos, se debe obtener el consentimiento libre, previo e informado como, como un reflejo de cuál sería el procedimiento específico y más adecuado para garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas o comunidades locales. Y entonces detengámonos entonces en el consentimiento libre, previo e informado. ¿Me escuchan todos bien? Creo que hay...
Sí. ¿Dani? ¿Dani, estás ahí? Dani. Perdió la... Es que a mí cuando se dijo, nos vamos a detener un poquito, yo pensé que era como de desglosar más, ¿no? Ella cambió el consentimiento. ¿Dani? No te escuchamos, Dani. Bueno, ¿Me escuchan? sí, ya te escuchamos. Ay, perdonen, ¿dónde se quedaron? Y voy a volver para atrás. Todo el tema del consentimiento. Todo el tema de consentimiento, ya lo escuchamos. Espérame, entonces, ¿desde aquí, desde pueblos indígenas o desde estas diapositivas? La anterior. ¿Desde aquí estamos bien o una más? No más. Esa sí nos tocó. Una ¿Esta? más adelante. Ahí. Perfecto. Ay, disculpen, no sé qué pasó. Problemas tecnológicos a veces que uno tiene. Veamos. Sí, no, pero está... ¿Sí está bien? Ya. Sí. Perfecto. Déjenme volver entonces, ya. Aquí lo que les quería comentar era que si bien vimos el derecho a la participación, que es importante recordar que esta misma salvaguarda de la Convención Marco pone un énfasis particular en asegurar la participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular los pueblos indígenas y comunidades locales. Y eso es algo que entonces ahora nos vamos a centrar un poquito más. Debido a las diferencias de identidad, de cultura, de idioma, el derecho internacional reconoce estos derechos, este derecho a la participación o derechos procedimentales, como vimos, especiales para los pueblos indígenas y comunidades locales, quienes son en muchos casos más vulnerables a ser excluidos de los procesos de toma de decisiones. En ciertos casos, el procedimiento específico que hay que aplicar para garantizar la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales es el consentimiento libre, previo e informado. Y ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver en qué casos al menos ese consentimiento libre, previo e informado está consagrado y por ende debería ser el que tiene que ser aplicado. Estos entonces son los casos que les he resumido que están consagrados en el derecho internacional de cuándo se debe tener el consentimiento libre previo informado. Y los vamos a ver, son 6 casos. El primero es cuando hay un traslado o reubicación de los pueblos indígenas de las tierras que ellos estén ocupando. En el caso de que haya un traslado de los bienes culturales, intelectuales, religiosos o espirituales de los territorios indígenas. El tercer caso es antes que se adopten medidas legislativas o administrativas que puedan afectar a los pueblos indígenas, y en esto me refiero a sus derechos específicos. El cuarto caso, cuando se almacenen o eliminen materiales peligrosos en las tierras o territorios de los pueblos indígenas. El quinto caso es cuando se autoricen proyectos que estén destinados a la extracción de recursos naturales en territorios de los pueblos indígenas. Y el último caso es antes de acceder a recursos genéticos o conocimientos tradicionales que estén asociados a estos pueblos indígenas. Encontré que era bastante importante tal vez darles este resumen, porque en muchos casos he visto que no hay claridad de qué consagra el derecho internacional en relación a este derecho o procedimiento específico aplicable a los pueblos indígenas. Pero ahora pasemos a examinar qué significa también, de acuerdo al derecho internacional, relevante y aplicable a México, qué significa obtener el consentimiento, qué significa que sea libre, previo e informado. El consentimiento se refiere a que las partes tienen que establecer un diálogo que les permita hallar soluciones adecuadas en una atmósfera que haya un respeto recíproco, que haya buena fe y haya una participación plena y equitativa. El hecho que se dé el consentimiento incluye o implica que hay una opción de negarlo. Eso es lo que está implícito en dicho aspecto.
El segundo elemento, que sea libre, significa que tiene que estar libre de coerción, intimidación o manipulación. El hecho que sea previo implica que hay que obtenerlo con suficiente antelación de cualquier autorización o comienzo de actividades y que se hayan respetado, también esto es muy importante, las exigencias cronológicas de los procesos indígenas de consulta o consenso. Y por último, el que sea informado implica que se debe suministrar toda la información requerida y necesaria. Y aquí también es complejo porque, como vimos muchas veces, no es claro qué se entiende por información adecuada o requerida o necesaria. Y a veces hay que tratar de ayudarse con directrices del marco legal nacional o internacional. Y ahora pasemos tal vez a detenernos un poquito en este mismo derecho, el derecho a la participación, y el hincapié que se hace también en cuanto al género y participación. Y aquí también les quería hacer notar dos provisiones internacionales que específicamente se refieren a la inclusión de género y la participación. El primero es de la guía del convenio 169, que consagra o hace notar que el género y la participación pública, específicamente de las mujeres indígenas, es un derecho fundamental. Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer también consagra que los estados, partes de esta convención, tienen que garantizar la igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer, específicamente en cuanto a la participación. Y ahora que tenemos, yo creo, una buena idea de este derecho y de esta salvaguarda, pasemos a examinar cómo la ENARED está abordando el tema de la participación y esta misma salvaguarda. Vamos a verlo también bajo los tres elementos que hemos visto: el acceso a la información, la participación o mecanismos de participación y el acceso a la justicia. Primero que nada, la ENARED tiene un capítulo totalmente dedicado a la comunicación, la participación pública y la transparencia. El objetivo específico de este capítulo se establece que es garantizar la comunicación y la participación social entre las comunidades, organizaciones sociales y el gobierno para lograr los objetivos de red y el cumplimiento de las salvaguardas. Así que es bastante notable de que la red ya está tomando acciones, o al menos está consagrando en la misma red la importancia de esta salvaguarda y cómo la pretende abordar al tener un capítulo dedicado al mismo. Entonces pasemos a ver, como dije, el primer elemento, el acceso a la información. Las líneas de acción de la ENARED en cuanto a este primer elemento es la línea de acción 1 o primera, que implica el diseño e implementación de una estrategia de comunicación efectiva y adecuada a las necesidades de los actores clave. Esta línea de acción quería resaltar ciertos elementos que involucra y que creo que son bastante importantes. Es el hecho que contempla hacer un mapeo de los actores a fin de poder realmente identificar cuáles son los intereses, las preocupaciones y las expectativas que ellos tienen sobre red. Y segundo, otro elemento clave de esta línea de acción y que quiero destacar es que contempla el diseño y aplicación de acciones de comunicación para audiencias específicas, para así difundir el mensaje a los distintos actores. Otra línea de acción importante es la segunda línea de acción, que se refiere a diseñar programas de difusión y mensaje que promuevan la comprensión de los temas básicos sobre red. Así que, como pueden ver, está contempladas líneas de acción y elementos clave que abordarían este primer tema de la participación pública, que es el acceso a la información. En cuanto al segundo elemento, la participación en sí o los mecanismos para habilitar la participación, la ENARED también tiene dos líneas de acción bastante notables. La primera se refiere a fortalecer los esquemas de participación que estimulen la intervención activa de los ejidos y las comunidades.
Esto también contempla ciertos elementos claves como es generar un inventario y utilizar las plataformas de participación ya existentes y fortalecer aquellas también existentes o generar nuevos organismos o consejos de participación. La segunda línea de acción que también quiero destacar es la línea de acción octava, que se refiere al diseño e implementación de una estrategia de participación efectiva y activa, adecuada a las necesidades de los actores clave. Eso es realmente notable en cuanto a que se está desde ya consagrando que se quiere abordar estos mecanismos de participación que van a ser necesarios y de una manera efectiva y activa y adecuados a las necesidades de los actores. Y el último elemento relativo a la participación pública y cómo están cubiertos en la red se refiere al acceso a la justicia. Esta línea de acción, la más notable es la quinta, que establece que se deberán establecer mecanismos de retroalimentación, pero muy importante, de atención a quejas. Y esto contempla también elementos claves que quiero destacar, que es el análisis de mecanismos existentes de atención de quejas, que se integren mecanismos que sean eficientes y efectivos para la retroalimentación, que va a permitir que se pueda mejorar esto con el tiempo, y además de difundir de manera amplia cuáles son esos mecanismos de retroalimentación y atención a queja, que esto realmente puede ayudar a consagrar que el público tenga conocimiento y pueda efectivamente ejercer este aspecto y este derecho. Como dijimos, sin conocimiento no hay participación o sin información no hay participación. Y es bastante clave que la ENARED ya contemple que quiere proporcionar información sobre dichos mecanismos. Y por último, entonces, ¿cómo contempla la ENARED el tema de la participación y el género? También tiene una línea de acción dedicada y establece que va a promover y garantizar la participación de las mujeres y otros grupos de atención específica. Esto implica también fortalecer su inclusión y participación, que se promueva el cumplimiento de legislación que prevea y ejecute o promueva esto, y que se fortalezcan las capacidades. Es muy importante que haya capacidades para poder participar y es notable que la ANARED ya esté contemplando desde ya el fortalecimiento de las mismas. Y ahora encantada a ver si podemos contestar sus preguntas y también puse algunas preguntas de discusión si prefieren que nos focalicemos en eso o si tienen alguna adicional. Así que creo que todas están con su micrófono abierto. Sí. ¿Hay alguna duda o aclaración o que les gustaría tal vez que discutamos alguno de estos temas? Pues podemos discutir sobre los temas que has propuesto. Fantástico. ¿Es Paulina? Es Daniela, aquí estoy. Hola, Paulina. ¿Qué te Hola. parece? Hola. ¿Cómo ven el tema de la participación en México? ¿Qué apreciación tienen de cómo desde ya está siendo aplicado? ¿Qué se puede mejorar? Bueno, antes de entrar con la participación, cómo está en México, yo soy Sandra, aquí de CONAFOR, quisiera como saber a qué se refiere cuando estabas tocando la parte de que era participación pública en la toma de decisiones. Ajá. Un punto que decía que traslado de los bienes culturales, intelectuales, religiosos, o sea, ¿a qué te refieres con ese punto que era Veamos. Sí, a ver, creo que era la siguiente, no, la antes. ¿En el consentimiento libre previo informado? Ahí, sí, Ajá. ahí en el consentimiento libre. Como, o sea,
creo que puedo entenderlo, pero como que me puedes dar una perspectiva un poquito más amplia de a qué se refiere específicamente con traslado de bienes culturales. Claro, por ejemplo, si Bueno, tienen un lugar donde profesan su religión ok. sí, o algo consagrado específicamente de su cultura y se pretende trasladarse porque van a trasladar a la comunidad en sí, ahí también habría que obtener el consentimiento libre pero informado. Muy bien, gracias. De nada. ¿A alguien le gustaría comenzar dando sus apreciaciones sobre el tema de la participación o tal vez cómo la ENARED creen ustedes que está abordando la participación pública y la salvaguarda? Bueno, pues yo sí quiero Daniela, ¿Sí? Sandra. Bueno, este año, dentro de los programas especiales, se comenzó con los foros de validación social, ¿no? Entonces eran espacios, bueno, yo nunca había tenido la experiencia como de estar en un espacio como tal. O simplemente ocurría esto de la participación, sobre todo del acceso a la información, ¿no? Informar a través de un foro a las personas que daban pues, un apoyo que se parecía el desarrollo del foro, como las actividades que iban a hacer, entre otras cosas. Y ellos mismos se iban adecuando o sea, sí, se iban apropiando el proceso, ¿no? Y iban exponiendo sus dudas, comentarios, en el mismo espacio, o sea, las relaciones. Creo que me parece que es un ejemplo de que ahí se cumple con la participación, ¿no? Un sentimiento libre, ¿no? Bueno, con la parte de la participación, ¿no? La gente obtiene información y con base a eso decide, ¿no? Entrar o no entrar. Entonces creo que podría ser como un ejemplo. Pero, no sé, ¿qué Fantástico. opinan, compañeros? Gracias, Mariana. Paulina, ¿tú querías comentar algo también? sí, así es. Hola, Daniela. Perdón, me incorporé un poco tarde al seminario, pero bueno, me gustaría también mencionar dos aspectos que hemos discutido del mismo modo en el grupo de trabajo de San Cetes. Eh, el primero tiene que ver, bueno, con el sí, que a nosotros, bueno, llamó la atención que dentro del componente de salvaguardas de la haciendo el análisis de cómo está estructurado ese componente, ahí no vemos que se esté tratando mecanismos relativos para la atención de quejas o cuestiones relativas al incumplimiento, para resarcir afectados, y solamente esos mecanismos de justicia, de algún modo, se mencionan en el componente de participación, comunicación y transparencia. Entonces nosotros, y están en la línea de acción 5 de este componente. Entonces, bueno, nosotros no sabemos si, bueno, consideramos que el componente de salvaguardas tiene que hacer referencia a ese tipo de mecanismos y no solamente a la parte de participación. No sé, esto también hay que como pedir su implementación. Eso es un tema. Otro tema es que, como también un poco para entender la participación en la red, como plantea, también nos llama, por ejemplo, el componente de MRB, ¿no? Como objetivo del componente, se menciona, ¿no?
que el Sistema Nacional de Monitoreo tiene que promover la participación local y comunitaria, ¿no? Entonces, ahí otra vez estamos viendo el tema como de participación vinculado al MRV. El MRV como herramienta, o sí, como una herramienta para impulsar la participación. Entonces, nosotros, esto, pues, creo que es un buen ahora habrá que ver cómo siempre los cómo, ¿no? Tenemos las dudas. Bueno, entonces eso es lo que nos llama la atención, sobre todo en la parte de mecanismos de acceso a la justicia, ¿no? O sea, no mandarlos solo a la componente de participación, sino componente de salvaguardas, los incluyan, ¿no? No sé cómo la vean ustedes, no sé si tengan ahí algún comentario. Muchas gracias. ¿Otra vez? Fue otra vez. Dani, no te podemos escuchar. Estoy viendo aquí en el documento. Hay algo en lo que yo mencioné. Más bien, ¿no? Como mecanismos de reparación. Ajá. Viendo, Eso. ¿No? ¿Nos escuchan? dijiste el artículo 14 con el número 6. De que no mencioné el 69 de la orden. En esto. Paulina, ¿me puedes escuchar? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, fantástico. Uy, no sé. Sí, aquí estamos, Dani. Ah, qué bueno. No sé qué está pasando, pero bueno, ya lo arreglaremos. Perdonen los problemas técnicos. Paulina, muchas gracias por tu intervención. No sé si alguien quiere dar respuesta al comentario de Paulina y si no, yo también estoy feliz también de poder contestar un poco a su comentario. ¿No? Paulina, no sé si tuviste oportunidad de unirte cuando vimos las decisiones internacionales relativas a la participación y en particular las de la Convención Marco que establecen que al elaborar estas estrategias nacionales, como es la ENARED, se requiere de que se hagan asegurando la participación plena y efectiva de las partes interesadas. Yo creo que el tema de que la ENARED tenga un capítulo dedicado a asegurar dicha participación es tratando de dar respuesta a este requerimiento específico. Y si bien la participación es una salvaguarda en sí, tal vez lo que habría que recomendar de la ENARED es que vincule muy bien ese capítulo también, ese capítulo dedicado con esta salvaguarda, o haga alguna referencia al menos. Y lo que dices tú de los mecanismos de atención de quejas, creo que sí es un muy buen punto. Tiene que ser, es parte de las salvaguardas en sí. Pero lo que vimos en el primer webinar es que muchos de los aspectos de implementación en los que van a recaer las salvaguardas, incluyéndose el tema de la atención a quejas, va a ser a través del marco legal e institucional del país. Entonces, si el marco legal e institucional prevé dichos mecanismos de resolución de conflictos o de quejas, estos deberían estar vinculados entonces con las salvaguardas. Y si no lo estuvieran, la ENARED también contempla abordar dichos vacíos. Pero como dices tú, tal vez puede ser un poco más explícito en ese aspecto. Sí, exactamente. Nosotros lo que
eh, a lo que le estábamos, bueno, la recomendación que hemos hecho es que se haga de manera explícita y se vincule, ¿no? Que quede Ajá. claro, eh, ¿no? La salvaguarda de participación y el componente de salvaguardas de la red. Entonces, muchas gracias, Daniela. Ah, fantástico. Estamos pensando igual. Gracias. Gracias a ti. ¿Hay algún otro comentario? O si quieren, podemos ver la otra pregunta también. Aquí está. No sé, tal vez sería interesante tener la apreciación de los distintos participantes en cuanto a este derecho en sí o a la participación, cómo creen que está funcionando, qué mecanismos están funcionando y pueden ser utilizados. Tal vez una buena oportunidad para comentarlo en este webinar. Un ejemplo de una resolución de conflicto. Piensen en los mecanismos que utilizan ustedes para garantizar la participación, ya sea a través de plataformas o consejos, o si quieren focalizar los pueblos indígenas, cómo está funcionando, ese tipo de cosas tal vez podemos. Sí. Sí, saber de Sí, Daniela. ¿Sí? Y soy Roselena, estoy aquí en CONAFOR. Mira, en México la Ley General del Equilibrio Ecológico establece el mecanismo de la consulta para todo este tipo de proyectos. Esto también es un ejemplo de cómo México tiene un marco legal, ¿no? Desde la Ley Marco de Medio Ambiente. Ajá, perfecto. Entonces, ese puede ser también como un ejemplo de mecanismo de Fantástico. consulta. ¿Alguien está familiarizado con tal vez la aplicación del consentimiento libre previo informado en el país y que no se tenga tal vez preguntas o dudas al respecto o apreciaciones del funcionamiento del mismo o la aplicación de dicho procedimiento? Dani, ¿Sí? habla Fabiola también aquí de CONAFOR, de Hola, Asuntos Fabi. Internacionales. ¿Cómo estás? Estaba pensando en todos los programas que tiene la CONAFOR son de carácter pues voluntario, donde las personas meten solicitud para acceder a los apoyos que da la CONAFOR. Contamos con un instrumento que es el convenio De adhesión. de adhesión, donde los beneficiarios, pues de ahí dan, por aquí lo estaría entendiendo yo, dan el consentimiento de que los programas, las actividades se hagan en su territorio. Sí, Entonces, pensaría que este sería como un ejemplo de cómo estamos, un mecanismo para obtener el consentimiento. exacto. ¿Sería lo correcto? No sé si sería equivalente al consentimiento libre preinformado, porque ese es un procedimiento que se contempla al menos en el derecho internacional como algo muy específico y muy enmarcado en el tema de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Y en este sentido, el hecho que ustedes tengan programas que son de carácter voluntario y que ellos mismos están aplicando, es simplemente que ellos están escogiendo participar en dicho programa. Ni siquiera es necesario, yo creo, hablar de consentimiento y mucho menos de consentimiento libre previo informado. Aquí ellos voluntariamente se están inscribiendo y están queriendo participar en algo. El consentimiento libre previo informado, el procedimiento en sí, aplica, como te digo, mucho más en los casos en que hay algún riesgo de violar o no respetar los derechos de los pueblos indígenas. Y aquí no se acerca en ningún caso a eso. Muchas gracias, Dani, por la De nada, aclaración. encantada. Hola, Dani. Hola. Habla Alejandra. Soy Alejandra, aquí también de CONAFOR. Mucho gusto. Yo tengo una pregunta que me parece desde lo personal muy importante. Hablabas en una de las diapositivas de la cuestión de lo culturalmente adecuado. Ujú, sí. Yo creo que
hay referencia a este término en diferentes convenios y parte del derecho aplicable para México. Sí. Pero me llamó mucho la atención y me gustaría pues pedirte si pudieras como aunar un poquito más en estos acuerdos ACUE, en donde esta cuestión de adecuada ya viene inclusive como definición, porque muchas veces se plantea o se pone esta palabra de culturalmente adecuada sin que necesariamente se defina o se diga cuáles son las líneas, acciones o lo que se debe de cumplir para que realmente sea lo culturalmente adecuado y no caiga en pues en ambigüedades. No sé si me di a entender. No, exactamente, te entiendo completamente y estoy de acuerdo, es bastante delicado. Lo mismo con el tema de qué entendemos por información adecuada. Es complejo, es amplia la interpretación. En el tema de directrices internacionales en este ámbito de culturalmente adecuado, hace mucha referencia que el adecuado va a variar a la localidad. Lo que hay primero, hay que entender, identificar y evaluar cuál es esa cultura local y cuáles son esas tradiciones o esas costumbres que hay que respetar. Solo cuando uno ha identificado o ha hecho un mapeo bastante exacto, se puede decir, esto es lo que tengo que hacer y por ende sería de una manera culturalmente apropiada. Eso es lo que te puedo decir. Si te gustaría que te proporcionara tal vez el lenguaje exacto del derecho internacional, lo puedo buscar y se los hago envío. Sería muy bueno como para poder estar pues complementando todo justo este diagnóstico previo social que al menos aquí en la institución se está realizando, como para darle más sustento a esta cuestión de culturalmente adecuado, ya que es una parte muy importante del proceder e inclusive que estaría pues respaldando muchísimo este capítulo de comunicación que es parte de la ENARRES. Exactamente. Y que, pues, definitivamente va totalmente ligado a la participación plena. Exactamente. No, encantada. Yo me comprometo, te consigo esa información y la hago envío para también que todos los otros participantes la tengan. Claro, muchas gracias, Dani. De nada, encantada. ¿Algún otro comentario o duda o otro tema que tienen interés que discutamos? ¿Dani? ¿Sí? Dani, soy Norma. Hola, Norma. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, Dani, yo te quería preguntar sobre el acceso a la justicia, que platicabas que es acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Sí, y en materia solo en materia de toma de decisiones, además. Eso era lo que te quería preguntar. Ajá. Si un mecanismo efectivo de resolución de quejas y conflictos es digamos que es la forma de atender el acceso a la justicia, o qué otros mecanismos o qué otras formas se pueden utilizar. Claro. Los mecanismos que normalmente nosotros conocemos de resolución de conflictos o de quejas están normalmente asociados a lograr que se rectifique algún incumplimiento por un derecho. Generalmente derechos, por ejemplo, pongamos desde la vida, y por eso hay procesos criminales, al derecho al medio ambiente, por ejemplo, si está consagrado. Pero en el caso del acceso a la justicia en la toma de decisiones y en el ámbito ambiental, significa que, por ejemplo, exista un proceso a nivel administrativo, pongámoslo dentro de la CONAFOR, donde la CONAFOR tenía una obligación de proporcionar cierta información y no se hizo de la manera o en el tiempo que tenía que hacerse, y aquí la parte interesada tiene derecho a interponer alguna queja dentro de la administración para que eso se subsane, en el sentido que sí se le proporcione la información o se le vuelva a hacer de una manera culturalmente apropiada, o todo lo que ya está consagrado dentro de ese derecho se le dé respeto. Normalmente los mecanismos de acceso a la justicia en la toma de decisiones ambientales están relacionados con procesos administrativos, que son mucho más expeditos y menos costosos. Ok. ¿Y existe ya avances en este tema de algún país? No sé. Sí, hay bastantes. Si les interesa, algo que también les puedo resaltar.
Pero sí, hay bastantes países que lo tienen consagrado y tienen procedimientos administrativos para este tipo de cosas. Perfecto. Estoy tomando nota de enviarte esto, Normi. Gracias, Dani. De nada. Perfecto. Está muy interesante las preguntas. ¿Existe alguna otra duda? Creo... Aquí está, sí. ¿No hay ninguna otra pregunta o duda o otro tema que les gustaría tratar? Lo que pasa es que todos están registrados en... No Ahí somos tenemos a como alguien. clientes. Sí, de la sesión. De verdad, ya lo intentamos hacer. Por medio de correo, ¿no? Creo que hay un Rodrigo, ¿no? Estoy habilitando que todos tengan sus micrófonos abiertos. Voy a buscar mi micrófono, me hace frío. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, por ahora igual en las presentaciones tienen todos los detalles de contacto y les ruego que no duden en ponerse en contacto si tienen cualquier otra duda o pregunta. Y la presentación se las van a hacer llegar y también han sido grabadas estos webinars que van a estar en la página web de, creo que tengo entendido, de Rainforest Alliance. Y no sé si la CONAFOR también los va a tener en algún lugar, pero también tienen acceso a las grabaciones. Así que muchas gracias por toda su atención y espero lo hayan encontrado útil. Y les quiero recordar que el próximo webinar es el próximo martes. Va a hacerse envío la invitación hoy mismo y el acceso con los links. Y en ese webinar vamos a ver los derechos de los pueblos indígenas. Así que muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, Dani. Gracias a ti. Gracias, Dani. Gracias. Gracias. Gracias, Dani. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Adiós. Adiós.